Sábado 7 de diciembre, lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Texto para memorizar. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, sé nuestro amigo y compañero durante toda esta nueva semana. Que te veamos como el Dios verdadero y te invocamos constantemente en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay miles de religiones en el planeta. Hay 4.200 religiones en el mundo. El 77% se divide así: cristianismo 31%, islamismo 24%, hinduismo 15%, budismo 7%. Esos cuatro grandes grupos religiosos están compuestos de 5.466 millones de creyentes, es decir, el 71% de la población mundial. La mayoría de estos grupos religiosos creen en el politeísmo, o sea, que creen en muchos dioses. Usted va a China y va a encontrar eso preñado de creencias de múltiples dioses, igual que en la India. Contrario a la Biblia, que enseña de que hay un solo Dios verdadero. Y cuando viene el cristianismo en el siglo I de nuestra era, o de nuestro devenir histórico, predicar de que Dios era uno y al mismo tiempo está compuesto por tres personas era una tarea muy difícil. Y más a los judíos, donde comienza la evangelización del cristianismo en el seno judío, porque los judíos enseñaban que solamente hay un Dios verdadero, pero los cristianos enseñan que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Decir eso a un judío era decir blasfemia, porque creer en tres personas iguales era politeísmo. Así que era difícil convencer a un judío de que Dios es uno y a la vez compuesto por tres personas. Era una aberración teológica para un judío aceptar esto. Y hubo serios problemas en la iglesia del primer siglo. Después vinieron varios grupos. Vinieron los ebionitas, que decían que cuando Jesús vino al mundo
nació como hombre, pero cuando fue bautizado por su primo Juan, adoptó ser miembro de Dios. Otro grupo, los modalistas, que enseñaban que había solamente un Dios, pero que en el Antiguo Testamento se manifestaba como Padre, en los Evangelios como el Hijo y en la era apostólica como el Espíritu Santo. Hubo otra creencia que fue el arrianismo, de que dice que Cristo fue creado por el Padre y fue la primera criatura del Padre. Ahora, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es un vocablo acuñado por Tertuliano, quien comienza a enseñar sobre la doctrina del cristianismo, claro, con diferentes errores, pero comenzó Tertuliano, uno de los padres de la iglesia ante Niceno. Juan, su evangelio está compuesto de múltiples temas, pero uno de los temas más impresionantes que usa Juan es la enseñanza de que hay tres divinas personas. No existen un Dios con tres cabezas, no. Son Dios, cada uno con su personalidad. Cuando Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, enseña: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, cuando dice que es uno, no es que son uno en el sentido numérico, sino en el sentido de unicidad. En el sentido de unicidad. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Isaías 45, 22 dice: porque yo soy Dios y no hay más. No hay tres dioses, hay tres divinas personas conformando Dios. Porque esencialmente Cristo es Dios. Cuando dijo Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Ahora, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, realmente esta expresión nos dice que realmente Dios Padre moraba en el Hijo. No son la misma persona, son dos personas. ¿Por qué? Porque mientras vivía el Espíritu Santo o vivía Cristo en Pablo, Pablo no dejó de ser Pablo, pero dice que son uno. De ahí que hay que tomar muy en cuenta que cuando la Biblia habla de unidad, se refiere a unicidad. A unicidad, por ejemplo, cuando Jesús dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí, en ese texto, hay tres divinas personas. Y yo rogaré al Padre, uno, rogaré. Y él dará otro consolador, tres, para que esté con vosotros para siempre. Ese, para que esté con vosotros, y yo rogaré, ahí está Cristo. Están las tres divinas personas. Ahora, cuando dice, y os dará otro consolador, el vocablo que usa por otro es alos en griego, y significa otro de mi mismo rango, otro de mi misma categoría,
otro de mi mismo nivel. Es decir, Cristo está diciendo con esto de que el Espíritu Santo está a su mismo nivel. Es decir, esencialmente las tres divinas personas son Dios. Ahora bien, hay textos que dicen que Dios es uno y hay textos que dicen que Dios está compuesto de tres personas. Por ejemplo, en Génesis hay dos vocablos, dos adverbios. El adverbio Yahid y el adverbio Ehad. Vamos a ver Yahid, el cual significa solo o único. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Esta es la palabra Yahid, o sea, único en sentido numérico. Yahid. Ahora vamos a buscar en la otra palabra, la palabra Ehad, en Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está el adverbio Ehad, diferente a Yahid, que significa único en sentido numérico. Ahora en este pasaje, Ehad, que significa uno, no es numéricamente, sino en el sentido de unicidad. Vamos a poner un ejemplo. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí la palabra una es Ehad, que significa uno en el sentido de unidad. ¿Saben, hermanos? Adán y Eva eran dos personas, pero eran uno en el sentido de que estaban unidos, dos personas unidas. Y Jesús lo dijo en Mateo 19:6, que así que ya no son más sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, Adán y Eva eran uno, no numéricamente, sino en armonía, en unidad. De ahí que es mejor decir divinidad en vez de dignidad o trinidad, porque son uno, no numéricamente, sino uno en unidad. Dios Padre no hace nada sin armonía con Dios Hijo, y Dios Hijo no hace nada sin la participación del Espíritu Santo. Hermanos, el adverbio Ehad es uno en propósito, uno en unidad, no en sentido numérico. Hay tres personas, pero un Ehad, un Dios verdadero en el sentido de unicidad. Amigo, el Padre y el Hijo no son la misma persona. Son dos personas, pero dos personas unidas. Dice la sierva de Dios en el libro Ministerio de Curación, página 329. La sierva de Dios dice, las escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo y manifiestan con no menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. ¿Ve? Dios Padre tiene su propia personalidad y Dios Hijo también. Por tanto, tanto el Padre como el Hijo tienen individualidad. De ahí que el estudio de esta semana, el apóstol Juan va a hablar sobre la triunidad de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se nos fue el tiempo. Mañana domingo vendremos con quién es el Padre Celestial. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga.